El día 6 de junio de 2025 la agrupación Mariano Moreno, de la mano del militante peronista César Olivera, se pudo abrir otra unidad básica en la localidad de Monte Chingolo partido de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. César trabajará con los vecinos en diferentes áreas y como conocedor de esa zona, aportará información para estudios que apunten a una mejor calidad de vida de los habitantes de ese lugar. Bien, compañeros, les pido que se acerquen. Vamos a dar inicio a la segunda unidad básica en Monte Chingolo, del compañero Hernán Lacota. Por eso les pido, compañeros, que se arrimen, que podamos con este proyecto que vamos a iniciar a dar una batalla en nuestro distrito, que es nuestro querido Lanús, olvidada y también a la misma vez abandonada, de los cuales muchos de los que hoy están gobernando nos han dejado olvidados después de tanto trabajo, después de tantas luchas, y sin embargo nos dejan de costado, porque ya estamos viejos, parece. No, estamos trabajando para que este gobierno, el que nos gobierna a nivel nacional, estamos en una crisis total, económica, de salud, de trabajo, y el trabajo es el que dignifica a cada familia. Por eso, compañeros, si no luchamos políticamente, no damos aviso, tampoco vamos a poder avanzar al objetivo que tenemos 2025-2027. Unidad, solamente unidad. Así que, compañero Lacota, usted tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Antes de empezar, primero voy a agradecer acá a los compañeros que han abierto una unidad básica en un barrio acá de nuestra querida Lanús, de Monte Chingolo, donde nosotros siempre decimos y sostenemos lo mismo, que donde hay una necesidad nace un derecho y nosotros tenemos que estar con el pueblo y no nos tenemos que olvidar nunca de dónde somos, de dónde salimos y lo que vamos a hacer. Seguramente nosotros tenemos un proyecto político muy importante para el distrito. Con muchos compañeros venimos trabajando hace mucho tiempo y otros compañeros que se van sumando a estas unidades básicas que venimos sosteniendo, porque cuando nosotros vimos una casa peronista como la de César, con Gerardo, que ya venimos trabajando y conociéndonos, compañeros de fierro, compañeros que desarrollan la militancia en el distrito, porque hoy lo que necesitamos es la militancia. Estamos olvidados, compañeros. Nosotros los militantes estamos olvidados. Entonces, como estamos olvidados, es necesario hacer acordar que acá estamos nosotros, para trabajar, para estar al lado del vecino, al lado del pueblo de Lanús, en nuestro caso, y si nos toca la oportunidad, estaremos donde tengamos que estar, donde el compañero Jorge Ferraresi, que es nuestra conducción, lo estime conveniente. Hoy por hoy, nosotros tenemos que seguir trabajando ante la política nefasta del gobierno nacional, que mucha gente ha votado y que hoy mucha gente está arrepentida. Y ese voto generó ese voto que hoy generó el problema tanto económico como de salud, como todo lo que está sufriendo el pueblo argentino hoy, que es nefasto a la política que desarrolla el señor presidente Milei. Tenemos que estar siempre unidos, codo a codo. Es un momento que no puede haber desunión. Lo estamos viendo a nivel provincial con la candidatura de la expresidenta Cristina de Kirchner y hoy las reuniones con el compañero Axel Kicillof. Y estamos todos latentes, porque nosotros somos militantes que dependemos de lo que hagan ellos para ver el lugar que nos tenga que ocupar en su momento. Esperamos que Dios nos ilumine y que le dé la posibilidad para que, si no nos unimos, seguramente va a ser una victoria como se viene prediciendo
de entre el PRO y la Libertad Avanza, pero la unión tiene que ser un consenso político, donde ese consenso político sea que abarque a los compañeros, los peronistas que hoy nos fueron dejando de lado. Esta es la realidad. Nosotros somos parte del peronismo que nos han dejado de lado. Cuando viene un arma de una lista, los compañeros que traccionan, que ganan en los distritos, están fuera de las listas ganadas. Entonces siempre terminan ganando y colan en las listas nuestras dirigentes que no se merecen estar. Entonces, es lo que veníamos sosteniendo. De 8 elecciones perdimos 6. Eso necesitamos un cambio, necesitamos que los compañeros, tanto de los movimientos obreros, que son la columna vertebral del peronismo, que tenemos acá representados, necesitamos que tenemos que estar junto al pueblo. Hoy a nosotros nos toca esta posibilidad de estar hoy en Monte Chingolo, en el barrio La Fe, trabajando, y vamos a estar, la vamos a estar abierta, vamos a escuchar a los vecinos y vamos a brindar las necesidades que tengamos a nuestro alcance. Esta es la realidad. Son pocas las necesidades que tenemos a nuestro alcance porque, bueno, hoy quizás el gobierno municipal no nos acompaña porque es un tema camporista puro, y los que están manejando el municipio no le dan la posibilidad a los compañeros. Yo soy secretario del partido justicialista y no, cuando vamos a golpear la puerta ante una necesidad, recién estamos hablando con el compañero Domingo Grim, compañero peronista de muchos años, cuando querés trabajar y para trabajar para el vecino, como que no somos bien recibidos. Entonces, nosotros no vamos a pedir cosas para nosotros. Nosotros cuando vamos hacia el municipio vamos a pedir para la gente, para el vecino, donde tenemos siempre la puerta cerrada. Entonces es necesario formar dentro de este distrito de Lanús un espacio político donde nos toca representar y formar este espacio para ir a una elección seguramente que es próxima, el 19 de junio seguramente hay que formar una lista y estaremos ahí para darle al pueblo de Lanús una alternativa de gobierno, una alternativa de poder, una